Bienvenidos. El día de hoy nos toca desarrollar la semana 10 que corresponde al tema biomas en el mundo. ¿Qué entendemos nosotros por bioma? Para poder comprender este concepto tenemos que referirnos al ecosistema. Y para entender el ecosistema tenemos que hacer referencias cuáles son los elementos que lo integran. Tenemos que el ecosistema está formado por dos partes. Una es el ambiente, que está referido al aire, al agua y a los suelos, que son los componentes ambientales que hacen posible la existencia de la vida. Tenemos ahí en la pantalla la definición de ecosistema y que contempla casualmente esos elementos que nosotros hemos mencionado. Ahora, los ecosistemas tienen diferentes niveles. Pueden ser un ecosistema a nivel micro, como también un ecosistema a nivel macro. Y a nivel macro es el sistema planetario y que nosotros lo entendemos como bioma. En el mundo entonces está dividido en ecosistemas llamados biomas y que lo mostramos en el planisferios, donde las características de cada uno de ellos corresponden a su ubicación latitudinal, pero además la ubicación en referencias a cada uno de los continentes. Podríamos señalar que todas las características que están referidas en el bioma corresponden a la forma sintética como lo hemos nosotros anotado en este cuadro. Sin embargo, es importante señalar lo siguiente. Por ejemplo, el primer bioma que nosotros tenemos acá es el bosque ecuatorial. Y el bosque ecuatorial no está ocupando una franja continua, sino que el bosque lo encontramos en tres sectores bien definidos. Uno de esos sectores es Sudamérica, la Amazonía. El otro sector es la selva africana y el tercer sector, la selva monzónica. Estos tres ecosistemas forman el bioma llamado bosque ecuatorial. Podríamos establecer nosotros acá algunas características, como por ejemplo, un clima tropical que hacen posible la existencia de una gran diversidad biológica. Y es el ecosistema que más se ha vulnerado, el que más ha sido depredado por el hombre. Es un sistema muy frágil. Tenemos luego el sistema de la sabana, el bioma de la sabana. Y la sabana se encuentra fundamentalmente alrededor de la selva africana, pero complementariamente tenemos también acá, al sur, fundamentalmente al sur de la Amazonía, y tenemos en Australia. ¿Cuáles son las características que presenta este bioma? La presencia de clima tropical, donde las temperaturas altas no son suficientes como para generar condiciones climáticas con presencia de altas precipitaciones. Y entonces tenemos que la cobertura vegetal que es posible que crezca acá es fundamentalmente gramíneas. Y en donde encontramos nosotros la presencia de una diversidad biológica, pero fundamentalmente gramíneas acompañados con una fauna de animales grandes como por ejemplo herbívoros, jirafas, elefantes, pero también carnívoros como el león, lo más representativo. Luego tenemos el bioma de la pradera. La pradera tiene características similares, hablando desde el punto de vista ecológico, a la sabana, con la diferencia que está ubicado en zona templada. Y entonces tenemos aquí que la pradera también está compuesta de pastizales, con escasez de bosques y con la presencia de una fauna de animales grandes. Ese es el sistema que ha sido altamente aprovechado por el hombre por esas condiciones de un clima templado, llanura y con la presencia de cuencas hidrográficas. Luego tenemos
El desierto está ubicado fundamentalmente a la altura de los trópicos, tanto en el norte como en el sur, y en la parte occidental de los continentes. Y también podemos ubicar en la parte central de Asia, el famoso desierto de Gobi. ¿Cuáles son las características climáticas que acá? Escasez de agua, por lo tanto escasez también de diversidad biológica. Hay ausencia entonces de estas características biológicas. El desierto tiene esas características y por lo tanto poco ha sido ocupado el desierto, salvo en las partes no periféricas. Luego tenemos el bosque templado, que se ubica fundamentalmente en la parte oriental de las zonas templadas en América del Norte como de Asia. Y en Europa se ubica en la parte central y occidental. Para que tengamos una idea entonces que no hay una ubicación uniforme, sino responde a las características que presenta el relieve. Este es el bioma que el hombre lo ha ocupado más. Aquí se encuentran las grandes ciudades del mundo, como por ejemplo Nueva York, en la parte nororiental de los Estados Unidos. Luego tenemos la taiga, y la taiga nosotros la podemos observar aquí con mucha nitidez en el color verde, que está siguiendo una dirección transversal. Y la taiga, una de sus características, clima frío, con temperaturas que van a permitir que haya las condiciones climáticas con presencia de climas muy fríos en las épocas de inviernos y con temperaturas relativamente de un verano fresco, que hacen posible la existencia de gramíneas por un lado y de bosques por otro lado, bosques de coníferas. Es el bioma caracterizado por la presencia de grandes humedales. El otro ecosistema lo constituyen la tundra. La tundra es la parte más al norte, en el hemisferio norte, la parte más extrema, con las características de climas fríos muy intensos, cuyas temperaturas casi durante todo el año son bajo cero. Presencia de un suelo helado que impide la presencia de bosques, salvo la existencia de gramíneas, de líquenes y de musgos. Tanto en la tundra como en la taiga, estos biomas se caracterizan por la presencia de animales con pieles finas y que han exagerado la actividad que el hombre ha realizado de una caza indiscriminada. Caza indiscriminada más la presencia de una actividad peletera, fundamentalmente la taiga, es lo que está altamente contaminando a este bioma. El resumen de lo que nosotros hemos mencionado se encuentra en este cuadro. Veamos los recursos naturales en relación a la sostenibilidad. La naturaleza nos ofrece, por un lado, recursos naturales, y los recursos naturales tenemos que usarlos sí o sí, porque forman la base del aparato productivo. Sin embargo, los recursos naturales tienen algunos problemas, nos presentan algunos problemas. Son limitados, fundamentalmente el desarrollo científico y tecnológico permite un sobreuso de los recursos naturales, y a esto se agrega el aumento permanente de la población. Entonces los recursos son limitados, y cuando hablamos de limitados, estos recursos tienen ciertas características. Por ejemplo, recursos renovables. Teníamos la idea antes de los que recursos renovables estaban a nuestra disposición en forma indefinida. Sin embargo, hoy sabemos que estos recursos renovables pueden ir perdiendo esas características y se convierten en recursos inservibles, y que por lo tanto no están al alcance de nuestras necesidades. Y por otro lado tenemos recursos no renovables que requieren un uso
un recurso sostenido, una concepción de sostenibilidad, y eso implica realmente mucha racionalidad, porque los recursos hay que usarlos por la importancia que nosotros hemos señalado. Y el tema de desarrollo sostenible es un tema realmente que nos preocupa hoy, y si es que nosotros pensamos realizar actividades, tenemos que estar pensando en la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la necesidad de hacer uso de los recursos hoy con racionalidad, para que nosotros podamos dejar a las futuras generaciones también recursos que ellos puedan utilizar. En el Perú recogemos este carácter de la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y lo plasmamos en nuestros dispositivos, empezando por nuestra Constitución. Sin embargo, la realidad nos lleva a nosotros a introducir aquí un término, y el término de depredación. Es decir, en lugar de hacer un uso sostenido de los recursos naturales, el hombre está depredando la naturaleza. Y la depreda, ¿no? Cuando hablamos de depredación, no es otra cosa que una explotación indebida y excesiva de los recursos naturales, por dos razones fundamentales: un aumento de la población y por lo tanto de necesidades, y por lo otro es la generación de tecnologías cada vez más modernas. Y entonces tenemos 4 formas de depredar la naturaleza. Uno es la deforestación. La tala de bosque es la que está contribuyendo para que el hombre esté perdiendo uno de sus ecosistemas, que debemos nosotros tratarlos con mucha prudencia. El otro acto de depredación es la contaminación de las aguas. Cuando hablamos de contaminación de las aguas, estamos hablando del cambio de las características químicas, físicas y biológicas del agua. Y esta contaminación no solamente se realiza a través de las actividades mineras, actividades industriales, sino también el hombre con la producción de las famosas, ¿no?, aguas negras. El otro acto contaminante es el suelo, la contaminación del suelo. Y cuando hablamos de contaminación del suelo, estamos hablando de la degradación del suelo a través de la introducción de elementos tóxicos, sustancias tóxicas, y que eso hace perder la capacidad productiva del suelo. Y complementariamente a ello tenemos la desertificación. Y cuando hablamos de desertificación es casualmente también la pérdida productiva del suelo a través de, por ejemplo, el uso excesivo del riego. Hay la idea equivocada de que introducir más agua a un suelo desértico, estaríamos contribuyendo a nutrir el suelo. Lo que estamos realizando nosotros es fundamentalmente elevar desde las profundidades, ¿no?, del subsuelo hacia la superficie elementos salinos, y eso convierte al suelo en un suelo salino y por lo tanto no apto para el desarrollo agrícola. Muchas gracias.